Imagina esta escena. Es una imagen que se repite con variaciones desgarradoras en miles de supermercados cada día. Una familia recorre los pasillos, su carrito de compras a medio llenar. No es una compra de caprichos, son productos básicos: leche, pan, huevos, algo de carne. Con cada artículo que añaden, se puede ver una rápida consulta al teléfono, una calculadora mental trabajando a toda marcha. La expresión en sus rostros no es de alegría, sino de ansiedad. Llegan a la caja. El bip de cada producto escaneado suena como un martillo, golpeando su presupuesto. El total en la pantalla sube y sube, superando una barrera invisible que solo ellos conocen. La pareja intercambia una mirada de silenciosa derrota. «Lo siento», murmura uno de ellos al cajero. «Vamos a tener que dejar algunas cosas». Y comienza el ritual de la humillación. Sacar productos de la cinta. El pequeño lujo que pensaron que podían permitirse, la fruta más cara, incluso algunos de los productos básicos que ahora tendrán que racionar. Esta escena, esta dolorosa coreografía de la escasez, se ha convertido en la nueva y brutal realidad para millones de personas. No estamos hablando de un país lejano en medio de una hambruna. Estamos hablando de los Estados Unidos de América, aquí, en Boston, y en cada ciudad y pueblo del año 2025. El título de este video es una afirmación provocadora: vuelve la Gran Depresión. Y aunque los economistas e historiadores, con razón, señalarán las enormes diferencias estructurales, para las familias que luchan por poner comida en la mesa, la desesperación se siente inquietantemente familiar. Los datos más recientes de organizaciones como Feeding America muestran que la demanda en los bancos de alimentos no ha disminuido tras la pandemia. En muchas áreas ha explotado, superando incluso los picos de 2020. ¿Qué está pasando realmente? ¿Cómo hemos llegado a un punto en el que tener un trabajo, o incluso dos, ya no es garantía de poder alimentarse? La respuesta es mucho más compleja y oscura de lo que nos cuentan. Es una historia de salarios que no crecen, de redes de seguridad que se desvanecen y de un sistema que parece haber olvidado para quién se supone que debe funcionar. Este no es un video sobre estadísticas frías. Es un video sobre la crisis invisible que se está desarrollando en tu comunidad, en tu vecindario, quizás incluso en la casa de al lado. Vamos a desglosar las fuerzas económicas que nos han traído hasta aquí y a exponer la verdad incómoda que se esconde detrás de los precios de los alimentos. Si quieres entender el mundo en el que vives y obtener las herramientas conceptuales para proteger a tu familia de estas crisis, estás en el lugar correcto. Suscríbete ahora a nuestro canal y activa las notificaciones. No te conformes con los titulares, exige respuestas. Todos culpan a la inflación, a la codiciaflación, a la guerra o a la cadena de suministros. Y todo eso influye. Pero hay un factor oculto, una bomba de relojería financiera que se está explotando silenciosamente en los presupuestos de millones de hogares y que rara vez se menciona en las noticias. No está en el precio de la estantería del supermercado, sino en el extracto mensual de tu tarjeta de crédito. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir cómo la deuda de consumo se ha convertido en el motor secreto de la nueva crisis del hambre y por qué esta revelación cambia completamente las reglas del juego. Empecemos con los hechos fríos y duros. En el último informe sobre seguridad alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, las cifras son alarmantes. Más de 44 millones de estadounidenses, incluyendo 13 millones de niños, vivieron en hogares con inseguridad alimentaria. Inseguridad alimentaria es el término clínico para el hambre y la falta de acceso a alimentos nutritivos. Significa saltarse comidas para que tus hijos puedan comer. Significa reducir las porciones. Significa elegir entre pagar una factura médica o comprar la compra de la semana. Pero las estadísticas a nivel nacional a veces ocultan la cruda realidad a nivel local. Hablemos de los bancos de alimentos, la última línea de defensa. Feeding America, la red más grande del país, reporta una demanda sostenida y elevada. Aquí en Boston, el Greater Boston Food Bank informa que están sirviendo a más gente que nunca, y es la nueva demografía la que es tan preocupante. Ya no son solo los desempleados,
Son familias con dos ingresos cuyos salarios simplemente no alcanzan. Son estudiantes universitarios que viven de préstamos y trabajos a tiempo parcial. Son miembros de las Fuerzas Armadas, con familias jóvenes que no pueden llegar a fin de mes. Y de forma devastadora, son personas mayores, cuyos ingresos fijos del Seguro Social, a pesar de los ajustes por costo de vida, COLA, han sido devorados por la inflación en alimentos, vivienda y atención médica. Y hablemos de los precios. La narrativa oficial nos dice que la inflación se está enfriando, pero miremos el costo de los alimentos en concreto. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, aunque la tasa general de inflación ha bajado, el costo de los alimentos en el hogar ha aumentado más del 20% en los últimos 3 años. Los huevos, un 40%. La carne molida, un 18%. Incluso el pan ha subido un 25%. A esto se suman fenómenos como la shrinkflation, la reducción del tamaño de los paquetes, y la skinflation, la reformulación de los productos para ahorrar costos. Es una triple estafa al consumidor. Es una simple cuestión matemática. Si tus ingresos suben el 5%, pero tu compra semanal real sube el 15%, cada semana eres significativamente más pobre. Entonces, ¿por qué está pasando esto? No es una sola causa, sino una convergencia letal de factores. Una tormenta perfecta que está golpeando a la clase media y trabajadora. Factor 1. El desmantelamiento de la red de seguridad. Durante la pandemia, el gobierno implementó medidas de emergencia, el crédito tributario por hijos ampliado, los cheques de estímulo y, crucialmente, el aumento de los beneficios de SNAP, el programa de cupones para alimentos. Estas medidas fueron un salvavidas que sacó a millones de la pobreza, pero en 2023 y 2024, estas ayudas terminaron abruptamente. Para una familia media de 4 personas, la finalización de los beneficios de emergencia de SNAP significó una pérdida repentina de entre 95 y más de $250 al mes. Fue un precipicio del hambre, Hunger Cliff, que empujó a millones de familias al borde del abismo justo cuando los precios de los alimentos estaban en niveles récord. Factor 2. La muerte por 1000 cortes. El problema es que no es solo la comida, es que todo lo demás es más caro. El alquiler medio en Estados Unidos ha alcanzado máximos históricos, consumiendo en muchos casos el 40% o 50% de los ingresos de una familia. Las primas de los seguros de coche han subido a doble dígito. El coste de la energía para calentar una casa o el de la gasolina para ir a trabajar sigue siendo obstinadamente alto. El presupuesto de una familia es un ecosistema frágil. Cuando el coste de la vivienda y el transporte consume la mayor parte de tus ingresos, la única partida que tiene algo de flexibilidad para recortar es la comida, y eso es exactamente lo que está pasando. Factor 3. La ilusión del salario y la brecha de la desigualdad. Nos dicen que los salarios están subiendo y que el desempleo es bajo, y en términos nominales es cierto, pero el concepto clave es el salario real, tu poder adquisitivo. Para la mitad inferior de la población, los salarios reales se han estancado o disminuido. Mientras tanto, las ganancias corporativas han alcanzado máximos históricos. Existe una desconexión fundamental entre la productividad de los trabajadores y su compensación. Esta creciente brecha de desigualdad significa que los frutos del crecimiento económico no se distribuyen, sino que se concentran en la cima, dejando a la mayoría luchando por las migajas. Factor 4. El secreto oculto. La deuda para sobrevivir. Y aquí llegamos al punto que prometimos. ¿Cómo sobrevive la gente? La respuesta: con deuda de alto interés. La deuda total de tarjetas de crédito en Estados Unidos ha superado el billón de dólares. Un informe reciente de la Reserva Federal de Nueva York mostró un aumento masivo en la morosidad, especialmente entre los prestatarios más jóvenes. La gente no está acumulando esta deuda para comprar lujos. Están usando tarjetas con 22% de interés para comprar pañales, gasolina y sí, la compra semanal. Están atrapados en la trampa del compra ahora paga después para productos de primera necesidad. Es una espiral mortal. Cada mes, una parte mayor de sus ingresos se destina a pagar los intereses de la comida que ya consumieron, dejándoles aún menos dinero para la compra de la siguiente semana, obligándoles a endeudarse aún más. Es una forma moderna de servidumbre por deudas y está empujando a familias que nunca antes lo habían necesitado a las puertas de los bancos de alimentos.
Para entender realmente esta crisis, tenemos que hacer zoom hacia afuera y mirar el propio sistema. Causa sistémica 1. La consolidación corporativa. ¿Sabías que solo 4 empresas controlan más del 80% del procesamiento de carne en Estados Unidos? ¿O que un puñado de gigantes corporativos dominan las cadenas de supermercados? Esta consolidación masiva reduce la competencia y les da un poder inmenso para fijar precios. El debate sobre la greedflation, codiciaflación, es real. Durante la pandemia y después, muchas de estas grandes corporaciones registraron beneficios récord, muy por encima de sus propios aumentos de costos, lo que sugiere que utilizaron la inflación como una excusa para subir los precios y engrosar sus márgenes de beneficio a costa del consumidor. Causa sistémica 2. Los desiertos alimentarios. Incluso si tuvieras el dinero, ¿puedes acceder a alimentos saludables y asequibles? Para millones de estadounidenses que viven en desiertos alimentarios, la respuesta es no. Estos son barrios, a menudo de bajos ingresos y minorías, sin supermercados de servicio completo. Sus únicas opciones son tiendas de conveniencia caras o cadenas de comida rápida. Esto no solo crea una crisis de hambre, sino también una crisis de salud pública, con tasas más altas de obesidad, diabetes y enfermedades cardíacas. Ahora, volvamos a la provocadora comparación del título. ¿Estamos reviviendo la Gran Depresión? En términos económicos estrictos, no. No tenemos un desempleo del 25%. Tenemos redes de seguridad social. La diferencia visual es obvia. Hoy la gente hace cola en los bancos de alimentos con un smartphone en el bolsillo. Pero en términos del impacto psicológico y la desesperación a nivel humano, las similitudes son escalofriantes. La sensación de que el sistema está amañado, de que no importa cuánto trabajes, no puedes salir adelante, es un eco directo de esa era. Lo que estamos experimentando es una especie de depresión psicológica, una crisis de esperanza. La creencia en el sueño americano, la idea de que tus hijos vivirán mejor que tú, se está desmoronando para una gran parte de la población. El hambre de hoy está más oculta. Es el hambre de tu compañero de trabajo que se salte el almuerzo, es el hambre del anciano que vive en tu calle y que diluye la sopa para que le dure más. No es tan visible como las imágenes en blanco y negro de la historia, pero es igual de real y dolorosa. Hemos visto la evidencia, hemos analizado las causas inmediatas y las raíces sistémicas, hemos entendido la conexión oculta con la deuda. La conclusión es ineludible. La crisis de asequibilidad de los alimentos en 2025 no es un problema pasajero, es el síntoma de una fractura profunda en nuestra economía. Es el resultado de décadas de salarios estancados, redes de seguridad debilitadas, desigualdad creciente y un sistema que a menudo prioriza los beneficios a corto plazo sobre la estabilidad a largo plazo de sus ciudadanos. Esta no es solo una crisis económica, es una crisis de dignidad. La capacidad de alimentar a tu familia es la base de la estabilidad social. Cuando esa base se erosiona, todo lo demás se vuelve más frágil. La solución no vendrá de una sola política, sino de un replanteamiento fundamental de nuestras prioridades como sociedad. La conversación no termina aquí. Queremos saber tu historia. ¿Has notado a la shrinkflation en tus productos? ¿Te ha afectado a ti o a alguien que conoces la subida de precios? Comparte tu experiencia en los comentarios. El primer paso para solucionar un problema es hablarlo abiertamente y darnos cuenta de que no estamos solos. Y si crees que este tipo de análisis profundo es importante, apoya nuestro trabajo. Dale a like a este video, compártelo con alguien a quien le pueda interesar y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Juntos podemos seguir arrojando luz sobre las historias que realmente importan.